interesante, que son las constelaciones familiares. En esta ocasión vamos a hablar de cómo con esta herramienta podemos sanar nuestras relaciones. Y para esto tenemos a Ruth Madagán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar sobre este tema tan interesante. Hola, Vero. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estoy muy contenta y muy agradecida por estar en tu canal. El tema de las constelaciones es muy amplio, pero para quienes no tienen mucho como el contexto, es Bert Hellinger el que sustenta la metodología. Él es alemán, nació en 1925, entonces, bueno, le tocaron varias etapas históricas interesantes y inicialmente él era un católico que fue misionero a Sudáfrica y entonces en Sudáfrica tiene contacto con la tribu de los Zulum y se da cuenta que ellos tienen rituales con sus ancestros. Y posteriormente, en una entrevista que le hacen, él dice, yo antes pensaba que las personas eran amables, eran bondadosas por la religión. Y dice, pero ahora me doy cuenta que no, que eso es intrínseco en las personas. Dice que cuando estuvo observando esta tribu, vio que había armonía en su desarrollo. Entonces, ellos honraban mucho a sus ancestros. Y es ahí a donde él empieza a indagar el tema de, ok, ¿qué tanta relevancia tiene el que yo esté bien con mis ancestros para que me pueda actualmente desarrollar en la vida, ¿no? Posteriormente, bueno, él se vuelve terapeuta porque desarrolla las constelaciones familiares y empieza a elaborar principios que tienen que ver con estas relaciones sistémicas. Y uno de estos principios es la pertenencia. Para empezar, Vero, y todos los que nos estén viendo, todos los que nos vayan a ver, todos los que estamos ya en este mundo, que nacimos, tenemos un lugar que nos corresponde por añadidura, no es ni que hay que pelearlo, ni que hay que pedirlo. Es un lugar que ya es de nosotros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que dicen, es que la verdad yo siento como que no pertenezco del todo, como que me siento aislada, como que me siento ignorada? Bueno, algunas veces puede ser que estemos representando el lugar de algún excluido. Entonces, Bert Hellinger se da cuenta que como pertenecemos a un sistema familiar, ¿qué pasa cuando nosotros queremos o nos identificamos con un grupo? Ese grupo tiene una conciencia de valores, de ideología, de creencias, de comportamiento, ¿no? Entonces, cuando alguien pertenece a un grupo, tiende a comportarse como el grupo. Y además, ya específicamente en el sistema familiar, no solo tendemos a comportarnos con esta identidad familiar que tenemos, sino que algunas veces está estudiado ya que hay traumas que se quedaban en el sistema familiar que no se resolvieron. Y entonces no solo algunas veces nos identificamos, sino también a veces tenemos alguna lealtad invisible, estamos implicados en alguna historia familiar que muchas veces ni siquiera sabemos qué pasó o que existió. Entonces, por pertenecer a este grupo, a esta familia, yo ya tengo una conciencia familiar. Esa información está en mí por estar en la vida, y lo que nos ayudan las constelaciones a ver es si en algún momento, sin que yo me dé cuenta, sin que yo sepa, estoy repitiendo el patrón de alguien, ¿no? Por ejemplo, podría pensar un ejemplo de una chica que pues que se divorciaba constantemente, ¿no? Decía, es que
¿qué está pasando aquí? Yo de verdad quiero mantener mis relaciones. Y entonces se hace la constelación y en la constelación se observa, porque el proceso de la constelación es fenomenológico, se observa cómo se acomodan el patrón familiar y se encuentra que en algún momento tuvo una tía que había sido amante de una persona y posiblemente había sido amante de una persona y que había sido excluida del sistema, ¿no? Y entonces muchas veces las personas corroboran y dicen, sí, sí es cierto, sí me platicaron de esa tía pues que fue mal vista o que de alguna forma pues casi nadie habla de ella, ¿no? Y entonces ese dolor que se queda guardado, pues por lealtad alguien lo repite. Y entonces se dice que la forma de sanarlo en realidad es primero mirarlo, ¿no? Sabemos que en todos los procesos que hay, el primer paso para empezar a resolver es reconocer que existe. Entonces, si no sabemos que está, pues no podemos gestionar nada para que se resuelva, ¿no? Entonces, el primer paso es, ok, es posible que yo esté repitiendo alguna historia o algún patrón. Y una vez que yo ya me hago consciente, durante la constelación se proponen algunos recursos de orden, algunos recursos de palabras sanadoras, de tal forma que se pueda mirar con más ligereza la situación, ¿no? En alguna entrevista, Bert Hellinger dice, en realidad, mi último fin no es tanto sanar como modificar el flujo de las energías del alma, porque Bert Hellinger dice que estos patrones, estas lealtades, pues de alguna manera son o vienen en nuestra alma y que cuando las acomodamos, como que las podemos ver. Y entonces el hecho de acomodarlas y de mirarlas es darle al alma la energía que necesita para liberarse, ¿sí? Es como devolver lo que no me corresponde. Es como decir, ok, yo no sabía que me estaba pasando esto, pero ahora que lo veo, me doy cuenta de que no es algo mío. Y entonces, como no es algo mío, lo puedo devolver. Y entonces lo pongo con honra, con respeto a quien le pertenece, y de esta forma acomodo el sistema. Y entonces se dice que cuando el sistema está acomodado, pues todo fluye de mejor manera, ¿no? Ya no hay congestiones y además de manera más consciente uno puede decir, ok, esto ha pasado en mi familia y entonces ahora lo puedo mirar. Y fíjate que este tema de mirar con respeto y con honra a nuestros ancestros tiene que ver también con nuestros padres. Es muy importante saber, evidentemente, nuestros padres ellos no crean la vida y nos la dan, ¿no? Sino más bien nosotros tomamos la vida a través de ellos. Ellos, digamos, son como los intermediarios de una fuerza más grande, de una fuerza creadora, de esto que sabemos que es vida, pero pues sabemos que lo único que hacen nuestros padres para ser nuestros padres es ser hombre y ser mujer y unirse con un hombre o con una mujer, ¿no? Y desde esta perspectiva, son humanos, somos seres humanos que comparten o que transmiten la vida. Así que en algún momento de la constelación, también puede pasar que se requiera honrar al papá o honrar a la mamá. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que ¿por qué voy a honrar a mi papá si me abandonó, no? O como, ¿por qué pues voy a honrar a mi mamá si me ha hecho daño, ¿no? Si me ha lastimado. Y bueno, aquí también creo que ya depende de cada constelador, ¿no? Todos tenemos un tiempo. A veces la constelación solamente me va a permitir mirar lo que hay,
y llevarme cómo están las cosas acomodadas para que yo en mis propios procesos pueda ir internamente ordenando. A veces en la constelación se puede que ya estamos listos y dice, y si ya estamos listos para agradecer y tomar la vida de papá y mamá, como sea que haya sido, entonces se lleva a ese siguiente paso, ¿no? En este paso de honrar la vida, le agradecemos a nuestros padres por haber sido estos intermediarios que nos dieron la vida y que además, al darnos la vida, nos abren a un inmenso cúmulo de posibilidades. Y que entonces, a través de honrar a papá y a través de honrar a mamá, no solo agradezco esa vida que me transmitieron, sino también agradezco a sus sistemas. También ellos son la puerta hacia la historia del sistema que me pertenece. Entonces, es importante también dentro de las constelaciones, a veces se hacen este tipo de, digamos, movimientos. Son movimientos que nos llevan a ir reconociendo, a ir dándole su lugar a cada miembro de la familia, a ir acomodando, a ir soltando también expectativas, ¿sí? Cuando nosotros honramos al papá o honramos a la mamá, de alguna forma reconocemos que son humanos y que por el hecho de darnos la vida, a través de ellos nosotros, si los tomamos con esa fuerza como padres o como madres, vamos a tomar no solo la fuerza de ellos, sino la fuerza de todo mi sistema y la fuerza de toda la vida. ¿Cómo es que las relaciones personales pueden cambiar cuando nosotros empezamos a trabajar? El proceso de las constelaciones familiares, pues, tiene que ver primero con reconocer lo que ha ocurrido. Si esto que está pasando es parte de mi sistema y entonces estoy repitiendo algún patrón o alguna lealtad, y ese es el primer paso. Otra herramienta que nos brindan las constelaciones es restituir la pertenencia. Si en algún momento en mi sistema alguien había sido excluido y no estaba siendo mirado ni reconocido o en el lugar que le corresponde, entonces las constelaciones nos van a ayudar a restituir ese lugar, a que sea mirado, a que sea honrado. Otro punto importante al que nos ayudan las constelaciones es a devolver aquello que no nos toca, a decir, bueno, yo te agradezco, eres parte de mis ancestros y con mucho agradecimiento tomo la vida que viene de tu linaje, pero te devuelvo lo que no me toca. Esto no es mío, muchas gracias. También ayuda a ordenar, a restablecer jerarquías, ¿no? A saber que a veces en nuestras relaciones humanas, inconscientemente también solemos usurpar roles que no nos tocan. Y entonces esos roles, cuando están mal acomodados, pues se vuelven un peso, ¿no? Se vuelven una carga. Cuando, por ejemplo, yo estoy en un lugar de mamá y soy una hija, o un hijo que está en lugar de papá, o inconscientemente en lugar de esposo. Digo, no, eso no significa que esté cohabitando con su mamá, ¿no? Sino que inconscientemente tiene la responsabilidad de cuidar a los hermanos, de mantener la casa, y entonces es un peso, porque no lo hace desde el lugar que le toca. Lo está haciendo desde un lugar que es muy pesado. Entonces, el mirar a través de una constelación, ¿cuál es tu lugar? ¿A dónde te toca? ¿Qué sí es tuyo y qué no es tuyo? Pues también es como liberador, ¿no? Que nos ayuda a decir, ay, gracias, esto no me toca. Y a lo mejor desde mi hijo sí puedo ayudar, pero no con esa carga tan grande de estar en el lugar que no me corresponde, ¿no? Y también, pues, las constelaciones nos ayudan a integrar excluidos, aquellos no vistos, aquellos rechazados, expulsados del sistema. Pues a través de una constelación se pueden integrar y se puede reconciliar con el sistema. Al no ocupar nuestro lugar en esta parte de la jerarquía que nos corresponde, pues también podríamos estar como desequilibrando esta energía. El sistema ¿Se rige? Claro. Y sí, bueno, mira, ahora que hablas de enfermedades,
Bueno, en el caso de las enfermedades, hay como tres dinámicas importantes de fondo que pudieran estar como repitiéndose o que pudieran estarse como llevando a cabo, ¿no? Una de las dinámicas es el yo te sigo. Entonces, puede ser que alguien en la familia falleció y entonces por lealtad yo también quiero morirme. O tuvo una enfermedad muy grave, o tuvo un destino catastrófico y entonces por lealtad yo inconscientemente, es que esto no es como que yo quiero hacerlo, ¿no? Sino como que solo empiezan a pasar algunas circunstancias, situaciones que cuando me doy cuenta, inconscientemente ya, por ejemplo, a través de una adicción, ¿no? O a través de una enfermedad grave también, que yo voy atrás de esa persona que falleció, ¿no? Otra dinámica de fondo es yo antes que tú, ¿no? Entonces, que a veces por lealtad y por amor, cuando una persona en el sistema quiere seguir a alguien o está mirando la muerte y alguien del sistema lo percibe, entonces dice, no, mejor yo voy antes de que tú vayas. Y entonces también se puede ocupar ahí un lugar de estar enfermo o de estar propenso a muchos accidentes o a situaciones que pongan en riesgo mi vida, porque entonces yo inconscientemente quiero irme antes que esa persona, en lugar de ella, ¿no? Y otras situaciones también por expiar culpas, ¿no? Como por situaciones que se vivieron en el sistema que tienen una carga emocional y que se siguen heredando. Entonces, aquí es importante pues identificar estos patrones para acomodar. Y como tú dices, cuando todo está acomodado, cuando cada parte del sistema hace lo que le toca, entonces la salud pues viene como resultado natural, ¿no? Aunque bueno, como te digo, o sea, al final no se trata tampoco de excluir ni a los médicos, ni a un tratamiento psiquiátrico, ni a un tratamiento psicológico. Un poquito más bueno, ahora que menciono esto, no es importante saber. Bueno, en este caso, pues es no solamente por el hecho de que pues ¿no? está por gestando ejemplo, una vida. A las mujeres en este momento está no como muy, hay una energéticamente alguna persona hay mucha, como que está muy sensible que sufre algún trastorno a todo el ambiente. Entonces es más que nada pues por cuidar al bebé porque y a la mamá. Podría no es como que le vaya a pasar algo malo. Entonces, lo que sí se puede hacer, por ejemplo, si son menores de edad, forma, es que el papá o la mamá pues, puede impactar al hijo. ¿Sí? Y entonces, en medida de lo posible, por ejemplo, una persona pues que está no se recomienda. El consumo o por la sensibilidad. Sustancia. Sí, es por la sensibilidad. Sí. Okay. Y bueno, mira, regresando a esta parte de la jerarquía, ¿no? De nuestros hogares, hablabas algo de que a veces los hijos sufren a padre o madre, ¿no? En estas funciones de cuidar, de ser como los proveedores, los protectores. ¿Qué tanto esta posición que toman también puede pues bloquear sus relaciones personales, ¿no? O sus relaciones de pareja, por ejemplo? Sí, claro que sí. Pues en el momento en que el hijo está ocupando el lugar de padre, pues está su espacio, el lugar de su pareja está ocupado por su mamá. Entonces el hijo pues va a enfocarse en proveer, en dar, en ser el apoyo para sus hermanos, y entonces no va a haber un espacio disponible para que una pareja llegue y pueda acompañarlo. Entonces, cuando se hace el acomodo, cuando se hace consciente, cuando el hijo dice, bueno, ok, yo puedo seguir haciéndome cargo, puedo acompañar a mi mamá, pero con la conciencia clara de que mi vida, mi lugar de hijo, tiene una energía diferente, tiene una perspectiva libre, y que lo puedo tomar desde la conciencia, desde el darme cuenta que ese no es mi lugar y de que hay un lugar. Y bueno, y evidentemente que la persona también se haga consciente de que mientras esté en esa posición,
inconscientemente va a estar como pareja de su mamá. Y entonces también hay como un proceso en el que tiene que entender que pues que él no es el papá, sino que es el hijo, ¿no? O la hija, también pasa, ¿no? A veces también pasa a veces con las hijas. Entonces, el que yo pertenezca a mi sistema, el mirar mi sistema me ayuda a decir gracias por lo que hay, honro la información, honro la fuerza de la vida, agradezco, tomo, pero también devuelvo, también acomodo lo que no me toca y entonces desde mi lugar todo fluye con mayor alegría, todo fluye con menos peso y entonces es también conscientemente acordarme de que mi lugar es un lugar de hijo, un lugar de hija, ¿no? Un ejercicio que se puede hacer cuando en estas situaciones es cerrar los ojos y visualizar que el papá está del lado derecho, la mamá del lado izquierdo, así, incluso se puede pensar que están como con sus manos aquí poniéndolas apoyadas en nuestros hombros, y entonces recordar y decir, papá y mamá son los grandes, y yo soy la pequeña, y tomo la fuerza de ellos. Este simple ejercicio nos ubica y podríamos seguir acompañando a nuestros padres, apoyándolos, pero nos recuerda que desde nuestro lugar y que ellos son los grandes. Y también el hecho de que ellos sean los grandes, pues significa que si yo tomo un lugar de grande, pues va a ser mucho peso. Es más, es mejor estar en mi lugar porque mi lugar no tiene sus mismas responsabilidades. A cada quien le toca. Y algo importante aquí también es la dignidad, el mirar con dignidad, el no mirar desde las constelaciones nos llevan a dos cosas interesantes. La primera es empezar a soltar las expectativas de es que me tiene que dar o tiene que ser o debería, no. La intención es reconocer que somos todos seres humanos y que así como fue, así estuvo bien. Ese es el primer paso, que no a todos nos resulta tan fácil, pero empezar a soltar expectativas, empezar a soltar y soltar como el control, ¿no? El perfeccionismo, estas ideas de que si no es como yo digo y si no es como yo quiero, entonces no sirve. Porque justo eso es lo que nos llevan a la exclusión, justo este tipo de pensamientos es lo que nos lleva al desorden. Entonces, empezar a soltar este control, estos juicios y a decir, te tomo así tal cual eres. Así fue. Y ya, o sea, miro mi pasado con dignidad. Y mirar a mis ancestros con dignidad también significa que si alguno de ellos tuvo un destino complicado, un destino difícil, doloroso, el mirarlo y decir, te miro con dignidad porque yo sé que tú puedes con eso. Tú puedes con eso. Sin querer ayudarlo, sin querer decir yo lo hago por ti. Porque es justamente cuando miramos como, ay, es que pobre, es cuando empezamos a repetir pues ese yo lo hago por ti, ese yo lo resuelvo por ti, cuando en realidad no nos toca. Entonces, creo que eso es un método que nos libera de cargas, de desorden, de juicios y de prejuicios. Sí, y creo que, bueno, no sé, incluso de nuestro presente inmediato, bueno, o sea, como nuestro pasado inmediato, o sea, no ir como tan atrás del linaje, sino también darnos cuenta que hay cosas que repetimos o ideas que nuestra mamá o nuestro papá tenían con respecto a ciertas cosas, por ejemplo, hablando ahora de las relaciones personales, de cómo debe ser una relación personal, cómo debe comportarte, y muchas veces nosotros, pues como lo absorbemos como niños, somos adultos, no somos tan conscientes de eso y lo repetimos, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces que no funciona así, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo soltar esas creencias para empezarlo a vivir desde mi energía, ¿no? Bien, bueno, primero pues es desde el adulto, ¿no? El decir desde mi adulto ya
ya no desde el niño herido, ya no desde el adolescente lastimado, sino ya desde adulto, puedo mirar que estoy repitiendo algún patrón, que estoy desacomodado en algún lugar. Y como te digo, estar como muy consciente de que esto no me toca y devolverlo. O sea, como cuando yo ya sé, ya miro con claridad, este no es mío, ¿no? A mí me enseñaron que yo lo tenía que agarrar, pero hoy de forma consciente me doy cuenta que no tengo por qué llevarlo, no lo uso, en realidad ni me gusta, ¿no? Y entonces digo, bueno, gracias por esa enseñanza, yo sé que tú me diste esa información porque a lo mejor a ti te funcionó. Y fíjate, también algo bonito es que repetimos historias, pero también tenemos la fuerza. O sea, no solo llega los patrones, digamos, aquellos que no nos gustan, ¿no? Sino también nos llega la información de fortaleza, de habilidades, de capacidades que tenemos para resolver los problemas, ¿no? Evidentemente, lo que se busca como acomodar, pues es aquello que no nos está funcionando, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, del sistema tomamos todo. Tomamos cosas a favor y otras cosas que de manera consciente hay que empezar a acomodar y a devolver. Desde el adulto decir, pues esto no me está funcionando y la verdad que ni es mío, entonces muchas gracias, pero bueno, a ti te toca y te lo devuelvo con amor, con honra, con respeto y me libero de esto, ¿no? Y a veces va a pasar que yo no me doy cuenta y cuando me doy cuenta, ya la tengo de nuevo, pero como yo ya sé que esto no es mío, entonces cuando me doy cuenta de que lo tengo, simplemente digo, bueno, muchas gracias, y lo devuelvo a quien le pertenece y lo vuelvo a acomodar, ¿no? Es como también un proceso constante de conciencia, de darse cuenta de, otra vez ya estoy como accionando desde este patrón, y entonces pues lo único que toca es, ok, gracias, y esto es tuyo, y lo devuelvo con amor, y me libero de esto, gracias, ¿no? Claro, es como ya estar como despierto, esta conciencia. Exactamente. Y lo regreso, ¿no? Sí, así es. Bueno, mi mamá tiene una relación con la abundancia y papá tiene una relación más con el ámbito laboral y el trabajo. Entonces, pues justo en una constelación se puede ver cómo están acomodados, cómo está acomodado el sistema y desde dónde no está fluyendo, ¿no? La abundancia, el dinero. Pero sí, la parte femenina habla de la fuerza de la vida, de la abundancia, y la parte masculina habla del trabajo, de la parte más lógica, ¿sí? Desde dónde, de la parte de acción, desde dónde tenemos, o es la fuente del ingreso, ¿no? Pero el dinero es mamá, sí. Por ejemplo, cuando constela a alguien, en ese momento se va percibiendo qué es lo que no está acomodado en su sistema, o ella te dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con la abundancia o con la pareja, y entonces, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos un poco. Sí. Claro, sí, pues sí traen, o sea, como que cada persona trae ya un tema, ¿no? Entonces, se le pide, pues, que diga, bueno, que te gustaría trabajar, porque pues hay muchas áreas, ¿no? Y entonces, ya con esa intención, todo nace desde la intención, ¿no? Se intenciona el proceso. Entonces, a partir de la intención, se le pide que busque representantes. Y bueno, estoy hablando de una constelación personal, porque hay constelaciones con figurines. Actualmente hay una variedad de formas de constelar, pero bueno, digamos que en el caso de una constelación con representantes, con personas físicas, lo que se hace es tomar representantes, ¿no? Entonces empezamos a representar la situación y todo es fenomenológico conforme se va viendo las reacciones, en los lugares que se van ocupando es como se van haciendo los movimientos. Y entonces ahí ya se va trabajando y con todo lo que se ve en el momento. Sí, todo sale, o sea, pero sí parte de un tema a trabajar. La persona propone el tema con esa intención
se abre el campo morfogenético, que es el campo del sistema de la familia con la que estamos trabajando. Y a partir de ahí se empiezan a generar movimientos. Las personas van representando personas, van representando situaciones, y conforme se van acomodando las cosas, entonces van mostrando cómo está el orden, cómo están las relaciones, cómo están fluyendo las energías, quién mira a quién, y con base en eso, pues ya se resuelve se van haciendo los movimientos que se van viendo, o sea, se van representando en el momento. Y va trayendo esta conciencia, ¿no? Exactamente. Pero no siempre en estos trabajos es que sea mamá quien es la que no está permitiendo la abundancia. Sí, eso depende de cómo se vaya mostrando, qué miembro de la familia sea, ¿no? Exactamente, fíjate que sí me ha pasado, ¿no? Que de repente llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que quiero trabajar, no sé, me gustaría el tema del trabajo, porque no tengo trabajo desde hace mucho, y de repente empezamos a trabajar, y me dice, es que yo nunca pensé que, o sea, a lo mejor lo que la persona traía en mente de no, pues es que mi papá, o es que mi mamá, a veces ya en la práctica se muestran cosas distintas. Pero sin embargo, lo que se muestra es lo que tiene la relación. Y bueno, al menos en mi experiencia, sí te puedo decir que a pesar de que luego dicen, pues si yo no pensaba que fuera por ahí, yo ni me acordaba ni me había dado cuenta, pero sí abren, se acomodan. En el momento que se ve lo que se tiene que ver, pasa y da buenos resultados. O sea, da buenos resultados porque, vamos, a lo mejor es el inicio para empezar a reconocer algo. A lo mejor es como simplemente voltear a mirar algo que no se estaba viendo, es reconocer alguna situación y quitarle la importancia al otro que se le estaba dando la importancia, ¿no? Pero bueno, algo pasa que en este orden se muestra y nos va empezando como a modificar en nuestro enfoque y con ese cambio, con esos pequeños movimientos, sí se genera una conciencia diferente. Sí. Perfecto. El miedo a constelar porque te vas a contagiar o traer un ente o esos miedos, ¿es verdad o no? Si puedas como abundar en ese tema. Bueno, pues es que en toda mi experiencia, que a lo mejor tiene que ver una cosa con la otra. O sea, cuando nosotros intencionamos y decimos, bueno, pedimos al campo morfogenético que se nos muestre, digamos que lo que se hace es como representar al sistema. Entonces, de alguna manera, estamos en este momento presente trayendo la información de cómo está el sistema, cómo está acomodado. Entonces, si de repente sí es cierto que decimos, bueno, la abuelita ya falleció, pero la abuelita tiene un lugar en el sistema. La abuelita llegó antes que la mamá, ¿no? Por ejemplo, o antes que el papá. Entonces, se le pone su lugar y se le representa. Y en esa representación, pues uno puede leer de alguna forma cómo se está relacionando con los demás miembros del sistema. Pero no estamos hablando de que se esté como trayendo el espíritu de la abuela o que se esté haciendo algún tipo de, no sé si llamarlo espiritismo o alguna cuestión paranormal. Porque no estamos ni siquiera, bueno, no hablamos con ellos, no buscamos que se manifiesten ni llamamos a algún tipo de energía en ningún sentido. Simplemente ponemos su lugar y observamos cómo desde ese lugar se está relacionando con el sistema familiar. Solamente es esto. Y bueno, yo nunca he tenido algún tipo de experiencia de ningún otro tipo, ¿no? Nos concentramos en ver el orden, en analizar todo el movimiento del sistema y bueno, al final tratamos pues de que quede más ordenado, de
de hacer algunos movimientos, de incluso algunas palabras de sanación y pues ya hasta donde también el consultante nos permita trabajar, ¿no? Porque como ya he dicho, no todos están preparados para todos los movimientos, pero a veces con el simple hecho de decir, bueno, al menos mira cómo está el orden de tu sistema, si quieres puede ser este primer paso y cuando estés listo, pues ya seguimos, ¿no? Puede ser así, o puede ser que también me tocó una vez una chica, ¿no? Que tuvo una pareja, vivió con su pareja y decía, es que yo no puedo tener otra pareja, no sé qué pasa, ¿no? Y entonces en la constelación, pues yo le decía, bueno, despídete de tu pareja, ¿no? O sea, de tu ex, ya déjalo libre. Y me dice, no. Le digo, bueno, igual si en realidad lo que tú quieres es dejar ese espacio disponible, mientras él esté ahí, pues no vas a poder abrirte a otra posibilidad. Le digo, es tu elección. Y me dice, bueno, está bien. y ya entonces ya lo hizo, ¿no? Pero fue, pues, digamos, es un tema que depende mucho de los tiempos de cada uno de nosotros. No es un tema de que el constelador tenga que decir, lo haces, porque igual sí podría decirle, dile y hablo, ¿no? Pero al final, pues, no tiene la validez ni la fuerza que debería de tener. Y también hay que tomar en cuenta que también no podemos, como consteladores, intervenir en los procesos que no nos tocan. No nada más podemos acompañar, podemos mirar, podemos hacer que la persona vea la información que se le muestra, pero pues no más allá, ¿no? Okay. Sí, de hecho, creo que es interesante esto que dices, porque al final, bueno, pues es como mostrarle, sí, darles un poco de conciencia y ya cada quien sabrá si es momento de soltar o tendría que esperar un poco más para estar listo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, esto con respecto a los entes también quedó, bueno, creo que a mí me quedó claro que solo es como una radiografía de cómo. Exactamente. Pero sí, no es que estés llamando a cada una de estas pues energías que habitaban en el mundo físico para trabajar, no es necesario, solamente como ver esta radiografía. Exactamente, algo así, sí. Si quieren conocer un poquito más, pueden seguir a Ruth estás en Instagram y en Facebook, ¿correcto? Sí, así es, como Ruth Magadán. Sí, claro que sí, me pueden mandar un mensajito, un Messenger, si tienen alguna pregunta más profunda, con mucho gusto. Y bueno, me gustaría, antes de terminar, algunos como pequeños puntos interesantes que podríamos implementar. Necesariamente no como parte de las constelaciones. No, el primero pues es como tomar la fuerza de los padres, es empezar a soltar expectativas de como desde mi niña interior, desde mi herida de la infancia, y decir, bueno, así fue, y en medida de que yo me peleé con lo que no pude ser, pues no puedo tomar la fuerza de la vida como viene. Entonces, ¿qué tal que me abro a la posibilidad de decir, así estuvo bien, con mi dignidad, de la dignidad de mi destino, y a decir, pues, como haya pasado, tomo la vida de mis padres. Y honro, no es, el honrar es como también darles el lugar de decir, pues ustedes como seres humanos, tienen la libertad de tomar su vida y de vivirla como ustedes la elijan, ¿no? Entonces es como decir, pues honro ese derecho que tienes de vivir desde tu ser, desde tu humanidad. Entonces, pues bueno, una herramienta que nos abre a la abundancia de la vida, de la mamá y a la acción del papá, pues es tomar a los padres, ¿no? Otra es, pues preguntarse constantemente, a ver, esto que estoy haciendo, esto es mío, de verdad lo siento como que nace de mí, yo lo haría, a mí me gusta, es parte de lo que yo, de las cosas que me identifican, o mejor lo devuelvo, ¿no? A decir, bueno, gracias, pero esta idea, esta creencia, esto que con lo que me enseñaron, pues ya no coincide conmigo, ya no va, y yo lo agradezco, pero lo devuelvo, ¿no? También el incluir a los excluidos, ¿no? Cuando en la familia se excluyen, y
De alguna forma todos tenemos un lugar. Como ya lo dije, el lugar no se gana, el lugar se tiene. Es un derecho con el que ya se nace. Entonces, si nos vamos a poner a pelear por el derecho del lugar de alguien, pues en realidad solamente vamos a sufrir y vamos a generar caos en el sistema, cuando en realidad pues ya pertenece. Entonces, respetar el orden, buscar el equilibrio en las relaciones y diferenciar el amor del sacrificio. Amar no es sacrificio. Amar es tomar con dignidad mi destino, asumir lo que a mí me toca y soltar y devolver lo que no es mío. Pues muchísimas gracias, Ruth. Gracias a ti, Vero.